Buenas noches, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Espero que todos estén bien. La situación de las cosas parece que no ha mejorado todavía, pero bueno, yo creo que el pueblo del Señor tiene una tremenda esperanza en Cristo Jesús de que Él es nuestro liberador. Así que, hermanos, pues ánimo en todo lo que está sucediendo. No hay que desanimarnos a pesar de las circunstancias, ya que creo que son cosas que se van a venir dando más y más, hermanos, o debemos de aguardar nuestra esperanza única, que es el Señor Jesús. Ya falta poco, hermanos, dentro de no mucho tiempo estaremos con el Señor, y es muy importante que nos esforcemos, que luchemos, que permanezcamos, porque después de todo eso es lo que el cristiano espera, la venida del Señor. Si no fuera por la venida del Señor, no hay razón de ser cristiano realmente, ¿verdad? Si Jesús nunca hubiera venido a la tierra y nunca nos hubiera hecho promesas, nunca hubiera muerto por los pecadores, nunca hubiera dado una esperanza de su regreso nuevamente, creo que no habría ningún motivo para perseguir una meta en la vida cristiana. No habría razón. Por eso, ahora que sabemos que nuestro Señor pronto regresará, es lo que realmente el pueblo cristiano espera. Todo el mundo, los que creemos en el Señor, todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Bueno, esa es la esperanza nuestra. Por eso nos esforzamos, por eso luchamos, por eso, a pesar de todo lo que acontece, debemos siempre mirar hacia el futuro que nos espera con Cristo Jesús. Por eso en esta noche yo le animo que sigamos escudriñando las Escrituras, que sigamos de alguna manera avanzando en nuestra vida espiritual y que no aflojemos el paso. Hay que marchar siempre hacia adelante esperando que el Señor Jesús, hermanos míos, pronto nos va a dar una maravillosa sorpresa. Pero en esta noche, mientras se llega ese día, hermanos, estamos con el compromiso de seguir estudiando la palabra del Señor. Así que le invito a que vaya buscando su Biblia, si lo tiene, ya usted sabe en dónde estamos situados. Amén. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 4 al verso 8. La semana pasada, o mejor dicho, el domingo pasado, estuvimos viendo el verso 3 del mismo capítulo. Hoy en esta noche nos vamos a centrar en el verso 4 hasta el verso 8. Y bueno, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Aquí vamos a encontrar algo maravilloso, hermanos, que es el poder liberador de Cristo Jesús. El poder que es sobre todo poder que hay en este planeta. No importa qué tipo de poder se manifieste en el mundo, sobre ese poder hay uno superior, hay uno mayor, hay uno más grande, y ese es el del Señor Jesús. Por eso, hermanos míos, es importante que los cristianos tengamos firme nuestra confianza en el Cristo que resucitó de los muertos, porque como Él no hay otro, no hay alguien que se parezca a Él, no hay alguien que sea semejante. Es muy importante que tengamos en claro por qué somos cristianos. Ese tema lo tocamos desde el principio. Pero en esta noche, hermanos míos, vamos a ir estudiando acerca de estos versos del 4 hasta el verso 8 nuevamente, lo repito, porque eso es lo que vamos a tocar en este día. Entonces, leyendo la palabra del Señor, dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que, hermanos amados en el Señor, aquí en estos versos, hermanos, nos enseñan cosas preciosas, pero también duras para los que quizá nos están escuchando y que han batallado con el pecado, están luchando contra ello y han sucumbido una y otra vez, y
y dice esto no es justo, no es correcto lo que me está pasando y por qué la Escritura parece que me está condenando. En realidad la Escritura no está condenando a nadie hasta en este punto, simplemente nos está diciendo lo que es en realidad. En la enseñanza pasada estuvimos viendo sobre dos cosas muy importantes que las personas que desean ver al Señor, hermanos, tienen que hacer, y es la purificación y la santidad. Estos dos puntos son indispensables, sin las cuales muchas personas pues no van a lograr ver al Señor, sino van a sufrir una tremenda pérdida. Por eso es importante que siguiendo la secuencia de la enseñanza veamos que al ir explorando sobre estos versos que estamos hablando en esta noche, nos ayudarán a entender cómo el pecado afecta nuestra vida y lo que ha hecho Jesús para librarnos de su maldad y cómo mantenerlos libres sin caer otra vez en lo mismo. Así que en esta noche, hermanos míos, añadiendo a esto que ya hemos hablado anteriormente, ahora veamos estos versos que es lo que nos explica. Primeramente vamos a definir un poquito lo que es el pecado. Según el diccionario bíblico, el pecado viene del vocablo griego anomía. Quiere decir desorden en el sentido del rechazo de la ley de Dios o la voluntad de Dios. Eso es todo lo que es pecado, algo que se opone a Dios, ¿verdad? Dice, quiere decir desorden en el sentido del rechazo de la ley de Dios. O sea, algo que no quiere nada que ver con la ley del Señor. Eso es pecado. Pecado es el rechazo entonces de la voluntad de Dios, es vivir dándole la espalda a Dios, la disposición mental que las personas tienen o el pecador tiene de hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios, o sea, ir en contra de Dios, contrario a lo de Dios. Eso es el pecado. La distinción entre el pecado y la transgresión es que la transgresión es la infracción de un mandamiento que nosotros ya conocemos. Eso es la transgresión. Entonces, hermanos míos, según este verso 4 que hemos leído, pecado es infracción de la ley. O sea, una ley que ya nosotros conocemos, si la seguimos quebrando, es exactamente la infracción. El apóstol Santiago dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Eso también implica pues que mientras más exploramos qué es el pecado, más nos damos cuenta de lo que, hasta dónde implica, qué tanto abarca. Entonces el apóstol Juan se está diciendo en este verso que todo el que practica el pecado está quebrando la ley divina. Por lo tanto, no puede irse con Jesús cuando Él venga, a menos que se arrepienta. ¿Okay? Hay que dejarlo en claro porque todos tenemos esperanza mientras tengamos vida. Hermanos míos, la esperanza no se acaba hasta que nosotros morimos. Si una persona no se arrepiente y llega a morir, su esperanza durará hasta el último aliento que tenga. Pero después de que se haya muerto, ya no hay forma de cómo sacar a esa persona del lugar donde va. Si fue a la condenación, no hay forma de cómo sacarlo, porque Dios le dio toda una vida sobre la tierra para hacer las cosas bien, para arrepentirse de sus pecados, para ponerse en orden con Dios. Y si no lo hizo, entonces va a tener que sufrir terribles consecuencias. Por eso, cuando alguien pierde su alma, hermanos míos, no hay forma de cómo sacar a una persona de la condenación eterna. No hay nada que pueda sacarlo. No existe dinero, no existe rezo, no existe misa, no existe nada que pueda sacar a las personas. Por eso es que mientras estamos vivos sobre esta tierra, debemos constantemente analizar nuestros caminos y que nuestros actos, nuestra forma de vivir esté en regla con lo que Dios quiere de nosotros. Si vamos contrario a la voluntad del Señor, entonces hay que tener cuidado porque de la misma manera que Dios nos da la vida, es algo que nunca nos dijo cuánto puede durar. O sea, no hay garantía de vivir 60, 70 años. No existe garantía ninguna. Jovencitos de 10 años, 15 años, 20 años mueren constantemente. Eso significa que la vida puede terminar repentinamente.
Esa es la razón por la cual necesitamos realmente estar bien con Dios, porque de otra manera es estar dispuesto a sufrir la condenación eterna por causa de no ponerse en orden con el Señor Jesús. Entonces, hermano, una vez que entendemos qué es el pecado, entonces también debemos de comprender que la persona que practica el pecado no es más que un esclavo del pecado. En otras palabras, esta persona está sujeta a la voluntad del pecado y de Satanás. Eso es importante que conozcamos, hermano. Toda persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Y quiero hacer una pequeña aclaración aquí. La palabra del Señor y lo vamos a leer más adelante, pero adelantando un poquitito, nos enseña que una vez que venimos a Cristo Jesús, la ley de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado. Significa que una vez que una persona se pone en orden con Dios, hermanos míos, su vida está cubierta por la preciosa sangre de Jesús. Posiblemente esa persona puede caer en pecados que no desea caer, pero por causa de sus debilidades termina cayendo. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? Si alguien comete pecado, dice que hay una forma de cómo arrepentirse y venir al Padre. No es porque la persona practica el pecado, sino porque cae por causa de descuido o por causa de debilidades personales que no ha superado. Pero hay esperanza para esa persona. Contrario a alguna persona que practica el pecado, a esa persona no le interesa, no le importa su forma de vivir, su forma de hacer las cosas, de manera que si comete un pecado o comete otro, nunca le va a pedir perdón a Dios, ni siquiera le va a remorder la conciencia, porque básicamente está muerta espiritualmente. Esa es la persona que practica el pecado, y esa persona está en peligro, pero latente. Bastante peligroso andar sin Cristo, vivir practicando el pecado, porque termina destruyendo la vida de las personas. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado, oiga esto, es esclavo del pecado. Básicamente, entonces uno termina haciendo la voluntad del pecado cuando es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque si dice que es esclavo del pecado, significa que el amo se llama pecado. El amo es el pecado. De manera que el pecado dicta cómo un esclavo va a vivir. De manera que el esclavo no tiene voluntad, y si tiene, está subyugado. Por eso es importante liberarnos del poder del pecado, porque solamente en Cristo Jesús uno puede vivir libremente. Sin Cristo Jesús no hay libertad. Las gentes, no importa qué diga la Constitución, no importa qué diga, hermanos, o alguna enmienda que los gobiernos añaden a las leyes para dar libertad a la gente, sin Cristo Jesús no hay verdadera libertad. La esclavitud del pecado domina a todo el mundo que está sin Cristo Jesús. Por eso es muy importante que conozcamos exactamente qué es lo que Cristo Jesús vino a hacer cuando Él vino. Bendito sea el Señor. Vivir practicando el pecado es estar en abierta oposición a la voluntad de Dios, la cual acarrea consecuencias terribles después de todo. ¿Sabe que cuando uno está en contra del gobierno hay problemas? Cuando está uno en contra de la ley terrenal hay problemas. Ahora imagínese estar en contra de las leyes del que hizo el universo, o de estar en contra de aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos conoce al revés y al derecho. Imagínese usted estar en contra de ese gran Dios que todo lo puede. Es un peligro bastante grandioso. A veces no medimos las consecuencias, a veces no pensamos en los resultados de nuestros actos, pero vivir en abierta oposición a Dios puede traernos por terribles situaciones en la vida. Por eso es importante que nos pongamos en orden con Dios, que nos pongamos, hermanos míos, bien con Dios. Cristo Jesús vino a la tierra para que los hombres se reconcilien con Dios. Cristo Jesús, hermanos míos, fue crucificado en la cruz del Calvario para unir al hombre con Dios una vez más.
Pero si nosotros, después de que Cristo Jesús hizo todo esto, continuamos nuestra vida sin prestarle atención, hermanos míos, es una tremenda pérdida la que vamos a tener. No solamente vamos a perder todo lo que poseemos, pero vamos a perder lo único que realmente tiene valor, en nuestra propia alma. El Señor Jesús habló de este asunto en el libro de Lucas, cuando habló acerca de las riquezas que no tienen ningún poder, ningún valor en la eternidad con Dios. El Señor Jesús muy claramente nos enseñó y nos dijo, ¿de qué le sirve al hombre granjear al mundo? O sea, ganarse al mundo, ganar todos los tesoros del mundo, tener a sus pies todas las riquezas que se puedan acumular. Y si pierde su alma, ¿con qué va a pagar? Porque para con Dios las riquezas no valen. Las riquezas terrenales no pueden comprar el alma de un ser humano. Por eso si perdemos lo más valioso que tenemos en nosotros, lo perdemos todo. Por eso es importante que nosotros nos alineemos con Dios. No podemos seguir jugando con nuestra vida y con el pecado, porque tarde que temprano, si el pecado es nuestro amo, va a destruir nuestra vida. Lo segundo que encontramos en el siguiente verso, que va a ser en el verso 5, gloria al Señor. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y no hay pecado en Él. Eso es lo que dice en el verso 5. La maravillosa noticia es que Jesús vino al mundo sin pecado para destruir al pecado. El único hombre que ha vivido en el mundo y que pudo decir libremente, yo no soy de este mundo. En otras palabras, nos estaba diciendo que Él no pertenecía a este mundo y que el mundo no podía afectarle de ninguna manera. Y ciertamente que no le pudo afectar en los 33 años y medio que vivió, no le pudo afectar en nada. Al contrario, Él afectó al mundo, cambió la historia del mundo. Por eso, hermanos míos, algo importantísimo que debemos de notar, Él apareció para destruir el pecado que hay sobre la tierra. Pero esto no significa que una vez que decimos destruyó el pecado, no significa que el pecado se acabó para siempre. El pecado sigue teniendo cierto poder sobre la vida de muchas personas. Cuando Cristo llega a la vida de esas personas, el poder del pecado termina ahí. Por supuesto que va a tener mucha influencia dependiendo de nuestros propios deseos. El libro de Santiago nos explica que el hombre es tentado de acuerdo a los deseos que lleva dentro de su alma. Eso significa que el poder que el pecado tiene, se lo damos nosotros. Por eso es muy importante que reconozcamos que una vez que Cristo llega a nuestra vida, el poder del pecado cesa en nosotros, porque ya no pueden dos amos vivir en un mismo lado. Cristo Jesús nos ha hecho nuevas criaturas, de manera que ahí comienza una nueva historia para nosotros. Pero en esa historia depende mucho de qué vamos a escribir en la nueva historia. Es importante que recordemos que una vez que conocemos al Señor Jesús, Él nos da una nueva vida completamente, y a esa nueva vida hay que ponerle las cosas que Dios nos dice que le pongamos. De otra manera, corremos el riesgo de volver a caer nuevamente en la esclavitud del enemigo. Si no lee el libro de Gálatas, los Gálatas habían salido de la esclavitud del pecado porque el Evangelio había llegado a ellos. Y no solamente llegó a ellos el Evangelio por el Espíritu Santo, pero muy pronto, por causa de los engaños, por causa de un falso Evangelio que estaba llegando, nuevamente los Gálatas habían, hermanos míos, vuelto a la esclavitud de la cual estaban huyendo. Eso significa que muchas veces los cristianos podemos cometer el error de querer o caer de donde el Señor ya nos había librado. Es importante entonces tener en cuenta que mientras permanezcamos en Cristo, estaremos bien en las manos del Señor.
Gloria a Dios. Esto no es una historia, hermanos, bonita solamente de que Cristo vino al mundo, pero es la historia más real. Es la historia más real que nosotros podemos confrontar, hermanos, de que por fin alguien pudo venir a libertarnos de la esclavitud del pecado. Adán sucumbió ante el pecado. Falló. Por causa de lo que Adán hizo, todos sufrimos las consecuencias del pecado. Él abrió las puertas para que se desencadenara toda la maldición que el mundo sufre. Sin embargo, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, hermanos míos, cambió totalmente la historia de la humanidad, porque una vez más nos devuelve lo que Satanás nos había robado. Por primera vez en la historia humana, Jesús habló como nadie jamás había hablado. A sus contemporáneos se dirigió con este mensaje que se encuentra en Juan 8:23. Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Mire qué mensaje tan tremendo Jesús les estaba enviando a sus contemporáneos. Ellos no querían comprender que Jesucristo realmente quería libertarlos de la esclavitud en que estaban viviendo. Pero por ser hijos de Abraham, ellos pensaban que no tenían pecado alguno. Sin embargo, Jesús les hace ver que, como todos los demás gentiles, o mejor dicho, como todo el resto de la humanidad eran pecadores, los judíos también eran pecadores al igual que todos los demás. Es importante recordar que el pecado no respeta raza ni color, no respeta la preparación académica que una persona pueda tener. Afecta a todos por igual. De manera que Jesús le hace ver a estas personas que si ellos no reconocían quién era Él, ellos iban a morir en sus pecados. Significa pues que Jesús es el único que nos puede libertar del pecado. Nadie más lo puede hacer. Ningún hombre, por muy preparado que esté, porque tenga todo el conocimiento del mundo, de todas las artes, de todo lo que se pueda conocer en la tierra, no tiene la capacidad de liberar a otro hombre. Ni siquiera él mismo se puede liberar. Porque el único que puede liberar del pecado a la humanidad es Dios. Y en este caso Jesucristo es Dios. Por eso es que usa esta frase con mucha claridad y sin ningún temor: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Por supuesto, los judíos no entendieron qué exactamente quería decir, pero él les estaba dando un mensaje que los que entendidos sí entendían muy bien. También nos hizo ver que él era la verdad que liberta, porque después de Jesús no hay otra verdad. Hay muchas personas que proclaman tener la verdad, pero hay una sola verdad, hermanos míos, que no puede ser comparado con todos los demás. Jesús les dice entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos míos, cuando hablaba de la verdad no se refería a alguna filosofía que les iba a revelar, sino les hablaba de sí mismo, porque Jesús es la verdad. No hay otra forma de describirlo. Jesús es la verdad. No es un asunto de filosofía, no es un asunto de alguna otra ideología que haya en el mundo, sino la verdad es una persona. Y en este caso Jesucristo es la verdad. Por eso cuando uno comienza a conocer la verdad, hermanos, está conociendo la libertad verdaderamente. Muchas personas han probado de todo y jamás han podido ser libres. Hasta que prueban a Jesucristo, se dan cuenta que verdaderamente Jesucristo puede liberar. Hay personas que están presas en las garras de Satanás de diferentes formas. Hay personas que están dentro de la brujería, la hechicería, el satanismo. Están tan atados que Satanás les ha hecho creer que no hay libertad, no hay forma de cómo escaparse de él. Pero para los que han logrado escapar, ellos saben que Cristo Jesús no tiene igual,
que Cristo Jesús realmente puede brindar la libertad, puede dar la libertad que tanto se buscaba. Por eso, hermanos míos, no importa bajo qué poder usted se encuentre, si algo le ha pasado en la vida que lo ha esclavizado, le quiero decir en esta noche, Jesucristo, la verdad divina, puede libertarlo totalmente para que usted pueda realmente conocer la verdad. No importa en dónde ha caído, no importa en qué situación se encuentra, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Por eso, hermanos míos, Jesucristo, cuando llega a la vida de las personas, realmente hace cambios maravillosos. También nos hizo, hermanos, nos dio otra enseñanza, que si conocíamos la verdad, íbamos a ser verdaderamente libres. Eso significa, hermanos míos, que al conocer a Jesús, no es nada temporal el asunto. Una vez que tú comienzas a conocer a Jesús, realmente estás conociendo la verdad. Pero es permanente, o sea, no es algo que dure 3 semanas, 4 semanas, 1 año, 2 años, no. Esta libertad es permanente mientras usted permanezca en Cristo Jesús. Y esta es la verdad que todos los seres humanos necesitamos conocer. Conocer a Jesús es conocer la libertad, porque es lo único que puede libertarnos realmente del pecado. ¿Qué hace a Jesús diferente de los demás hombres? Bueno, primero que Él es Dios. Yo sé que hay mucha gente que lo niega. Muchísimos hombres, los gnósticos, los ateos y todo el mundo que no es cristiano, pues lo niega. Algunos lo elevan al plano de un buen profeta, un hombre moral, un hombre bueno, pero hasta ahí solamente. Pero para los cristianos, aparte de ser un buen hombre, aparte de ser el mejor hombre, es Dios. Y no nos cohibimos en decirlo. Jesucristo es Dios. ¿Por qué razón? Bueno, por los hechos que Él demostró. Todo lo que hizo. Hay tantas cosas que podríamos mencionar en esta noche, sin embargo, no es el tema de hoy, eso será en otra ocasión. Segundo, que Él es el segundo Adán, pero sin pecado. El primer Adán falló. Era necesario un segundo Adán. Satanás derribó fácilmente el primer Adán. Le quitó todo lo que Dios le había dado fácilmente. Cayó en la mentira de Satanás y falló a Dios. Entregó el planeta Tierra a las manos del enemigo. Sin embargo, el segundo Adán vino para demostrar que no se podía hacer lo mismo que se hizo con el primer Adán. El segundo Adán fue tentado de la misma manera que el primer Adán fue tentado, pero en ninguna de las tentaciones lanzadas por Satanás, Jesucristo sucumbió. En ninguna. Por eso es que verdaderamente el enemigo se llevó un tremendo golpe. Él no pensó que podía no pensó que Jesucristo iba a ser tan difícil así. Sin embargo, se dio cuenta que no podía con él. Ahí nos damos cuenta de algo interesante, hermanos míos, que Jesucristo, no como el primer Adán, Jesucristo no tenía nada que ver con el pecado, a pesar de haber nacido de una mujer, como todos los demás seres humanos. La palabra del Señor nos enseña, concebido no por los hombres, sino por el Espíritu Santo. Eso es algo interesante notar entonces, que el segundo Adán le dio una tremenda golpiza al enemigo, de manera que esto es lo que lo hace diferente. Tercero, dice la palabra del Señor que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto significa, hermanos míos, que Él no alivia los pecados del mundo, no los suaviza, ni siquiera los cubre, no. Él vino para quitar los pecados. Muchas ocasiones cuando acudimos a un médico de repente nos dan calmantes para ir pasándola, o de repente nos dan medicinas que no nos quitan el problema, sino lo controlan. Jesucristo no vino para controlar el pecado en la vida de alguien,
Jesucristo vino para quitar el pecado. Quiero decirle que cuando Cristo llega a la vida de una persona, verdaderamente lo hace una nueva criatura. No trata de medio pintarlo para que usted se parezca a un cristiano o que parece que está nuevo. No, Dios lo hace a usted una persona nueva completamente. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo Jesús, al igual que el poder de la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento tenían el poder para cubrir el pecado de la gente, en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios, o sea Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, no cubre los pecados del ser humano, sino los cancela, los quita, los borra, los limpia. De manera pues que el poder de la sangre del Cordero de Dios tiene poder, hermanos míos, para hacer de la vida de un hombre o de una mujer completamente nuevo. Eso es lo que hace a Jesucristo diferente de todos los demás hombres. Por eso, hermanos míos, una vez que entendemos esto, estamos en condiciones para entender que Jesús es el único que nos puede realmente hacer libres del pecado. Nadie más lo puede hacer. Muchos hombres han intentado de alguna manera tranquilizar la mente de los hombres y no pensar que son pecadores, y muchas veces el enemigo lo ha conseguido, haciéndoles creer que realmente el pecado no existe, que el ser humano de por sí nació depravado y así va a morir y así va a acabar. Y en ocasiones ha logrado que la conciencia de algunas personas realmente quede adormecido, quede muerto. No sienten lo que es el pecado, no les molesta, porque están muertos espiritualmente. Pero él dice la palabra del Señor que para eso vino Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando nos da vida, básicamente nos está resucitando de la muerte, y una vez que nos resucita de la muerte, hermanos míos, nos viste de su naturaleza para que nosotros no tengamos nada ya que ver con el pecado. Realmente nos libera del pecado. Dice su palabra que todo aquel que permanece en él no peca. Eso es lo que dice en el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Se puede realmente vivir, hermanos míos, sin pecar en esta vida? ¿Se puede realmente permanecer en Cristo y no pecar? Yo estoy seguro que hay muchas personas que lo están dudando hoy en día. Oh, no, eso es imposible, exclamaría uno por allá. Eso es asunto de realmente ser un santo. Es que realmente somos santos de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, la sangre de Cristo Jesús, hermanos míos. Si la sangre de Jesús no te puede santificar, entonces, ¿qué te va a santificar? Si la sangre de Jesús no tiene suficiente poder para transformar tu vida, entonces, ¿qué lo puede hacer? Si la sangre de Jesús no puede hacer nada por ti, entonces somos los más miserables de todos los seres humanos, porque no hay nada que nos pueda ayudar. Sin embargo, la sangre de Jesucristo tiene poder realmente para liberar la vida de una persona y hacerla limpia. Por eso la Escritura es claro cuando el apóstol Juan está hablando: todo el que permanece en él no peca. El que peca es porque ni siquiera le ha visto ni le ha conocido. Hoy en día están saliendo muchas historias en el mundo, hermanos, de gente que fue cristiano alguna vez y de repente está volviendo al mundo otra vez. O de repente se proclaman que se descubrieron a sí mismos y que se salieron del cajón ahora. Quiero decirle una cosa: muchas personas que proclaman ser cristianos realmente nunca han conocido al Señor y mucho menos le han visto. Por eso es importante recordar que el cristiano, hermanos míos, se va formando por el Espíritu Santo, que comienza la tremenda obra en su vida y lo va perfeccionando día tras día. Nos va dando convicciones profundas que nadie puede enseñarnos en la tierra. Pero eso es cuando permanecemos en Cristo.
Por el hecho de ir a una iglesia o por estar atentos en alguna congregación, no significa que ya es cristiano. Lo mismo sucede que cuando usted entra a un dealer, el entrar a un dealer no lo hace carro. Eso es exactamente lo que sucede en la vida de una persona que por el hecho de ir a una iglesia no lo hace cristiano. Para hacerse cristiano necesita nacer de Cristo Jesús. Si no nace en el Espíritu, no es cristiano. Por eso las personas de repente renuncian a su fe y dicen, yo ya no soy cristiano, es que nunca lo fueron. Es importante recordar aquí, hermanos, que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Veamos un poquitito más. Parece ser una sola frase muy bonita, sin embargo, es una realidad. Todos nos acordamos cuando vinimos por primera vez a Cristo Jesús. Muchos tuvimos la experiencia de sentirnos livianos después de haber recibido a Cristo, como que un gran peso se nos había caído de encima. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es esta, que cuando uno está sin Cristo, carga una tremenda carga de pecado encima que se siente agobiado. En el capítulo 11 del libro de Mateo, el Señor nos enseña y dice que si alguno está cargado y cansado del pecado, venga a mí que yo os daré libertad, yo os daré descanso. Eso es lo que el Señor dice. Significa que hay un tremendo peso sobre la vida del ser humano que no conoce al Señor, que de repente lo agobia. Esa es la razón por la causa de las depresiones, los problemas, todo tipo de dificultades que la gente afronta, porque de repente lleva una tremenda carga de pecado encima que lo agobia día tras día. ¿Cuánta gente no se ha suicidado por causa de lo que está pasando en su vida? Bueno, es una carga enorme que agobia a las personas. Cuando venimos por primera vez a Cristo, esa carga desaparece por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucede ahí? Esas cargas, el Señor las toma, dice la palabra del Señor, los arroja a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Significa pues que Jesucristo nos da descanso cuando nosotros venimos a conocerle. No piense que es una frase bonita solamente en pensar y decir que realmente el que permanece en Cristo no peca. No, es que en realidad sucede. Ahora, vivir en Cristo es entrar a una dimensión desconocida para muchos. Esto está relacionado con nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué quiere decir con entrar a una nueva desconocida para muchos? Una dimensión desconocida para muchos. Bueno, es que realmente, mire hermanos, cuando uno viene a Cristo es salir realmente de la oscuridad, salir de las tinieblas y entrar a la luz. Es una dimensión completamente distinta. Por eso es que muchas personas cuando vienen al cristianismo y no hay ningún cambio, es porque jamás le han entregado verdaderamente su corazón al Señor. Algunas personas han visto el cambio, el problema es que no permanecieron en Cristo, por eso es que de repente se descarriaron. Pero los que han permanecido en Cristo Jesús se dan cuenta que salir de la oscuridad, salir de las tinieblas, salir del mundo y llegar a Cristo es como entrar de un cuarto oscuro a un cuarto iluminado. Una distinción enorme. Y esto es lo que realmente sucede en la vida de los cristianos cuando venimos al Señor. Es una dimensión completamente distinta. Escuchen lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. En la Biblia Reina Valera dice que, déjeme recordar más o menos cómo dice. Para no adivinar, se lo va a leer en la palabra del Señor porque no quiero. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Creo que es lo que dice. Gloria al Señor. Pero se lo leo para que si no adivinemos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche eso. Eso es claro. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué sucede aquí? Bueno, básicamente nos está enseñando qué sucedió de la transferencia de las tinieblas a la luz. Dice la palabra del Señor que, bueno, ahora que estás en Cristo Jesús, después que te entregaste al Señor de corazón, ya no hay ninguna condenación. Por eso es que de repente batallamos por la confusión que existe en nuestras mentes cuando de recién venimos al Señor. Uno se siente pecador todavía. Y uno se siente con toda la libertad del mundo de decirlo, que no se merece el cielo. Sin embargo, hay una cosa que acontece. Jesucristo transforma realmente la vida de las personas. Y conforme vamos creciendo en el Señor, nos vamos dando cuenta de la realidad de lo que dice esa palabra. Ahora bien, mire lo que nos está diciendo enseguida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el secreto de vivir una vida que no peca. Si no andamos en el Espíritu, vamos a andar en la carne. Y si no andamos en la carne, pues entonces vamos a andar en el Espíritu. Pero la mayoría de veces cuando los seres humanos caemos en el pecado es porque andamos en la carne. Andamos, ¿qué significa carne? Porque de repente repetimos esa frase mucho y mucha gente muy cristianamente sabe la frase, pero ¿qué significa? Es básicamente la antigua naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo Jesús. Eso es carne. O sea, esa naturaleza que nos dominaba. Ahora dice la palabra del Señor, que ya cuando estamos en Cristo Jesús, la ley que esa naturaleza tenía sobre nuestra vida para dominarnos, ya no tiene el mismo poder. El poder de la sangre de Jesús canceló el poder del pecado, de manera que el pecado ya no puede gobernar sobre nuestra vida, porque ahora estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. De manera pues que si no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu significa que vamos a hacer todo lo que le agrada al Padre Celestial. Y si hacemos lo que le agrada al Padre Celestial, ¿en dónde está el pecado? Puede andar en todos lados. Puede estar en todos lados, pero menos en ti. ¿Por qué? Porque tú andas haciendo la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que te mantiene libre del pecado. Por eso el que se mantiene en Cristo no peca. Pero si peca es porque anda en la carne. Anda haciendo lo que no debería de hacer como cristiano. Y termina diciendo en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Se imaginan dos leyes aquí peleando. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque me ha libertado, me ha dado vida, me ha dado la libertad que antes no conocía. Por eso es que conocer a Cristo, mi hermano, es conocer la libertad en Cristo Jesús, conocer la verdadera libertad. Amén. Por eso dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Qué interesante es eso. Por eso digo que es pasar de una dimensión a otra. Ahora que estamos en Cristo Jesús, es vivir una dimensión completamente distinta. Cada vez que las personas reniegan de conocer a Cristo Jesús, o que reniegan de las pruebas y de las luchas, es porque no entienden que los que vivimos para el Señor y vivimos en el Espíritu, el pecado no puede tener poder ni autoridad sobre nuestras vidas. De la única manera que el pecado tiene poder y libertad sobre nosotros es cuando nosotros vivimos en la carne. Continúo porque no voy a quedar ahí. Si usted pone cuidado, se dará cuenta de lo que dice, que pasamos de una etapa a la otra, pasamos de la muerte a la vida. O sea, hemos pasado realmente de una cosa a la otra. Permanecer en Cristo significa entonces es permanecer libres del pecado. Salirse de Cristo es vivir en el pecado, porque fuera de Cristo no hay otra cosa que no sea del maligno. Por eso es que, hermanos míos, vivir sin Cristo no se puede vivir en un mundo neutral. Algunas personas apostarían a que si no van a vivir para Dios, tampoco van a vivir para el diablo. Sin embargo, le voy a decir que en el mundo espiritual,
Solamente hay una zona oscura, totalmente oscura, que son las tinieblas, y una zona iluminada, la zona de la luz, que es lo de Dios. Pero no hay una zona gris. No existe. Es blanco y negro. Es las tinieblas y la luz. Es Dios y Satanás. No hay otra cosa. Por eso, si no estás parado en Dios, vas a estar parado en las tinieblas, al lado de Satanás. Si no estás en el lado de Satanás, entonces vas a estar parado en el lado de Dios. Pero no hay un punto neutral de la cual digas ni para allá ni para allá. No existe. Es importante que tengamos eso claro, porque por eso mucha gente va a perder su salvación, va a perder su alma. Aquí hay cosas importantes que descubrir cuando leemos la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Vivir en el pecado, hermanos, es sinónimo de no conocer al Señor. Esto es realmente triste porque alguien puede saber toda la Biblia y sin embargo no conocer a Jesús. Y mucha gente hay en el mundo que conoce la Biblia. Los ateos conocen la Biblia y la usan solamente para contradecir. Pero mire que conocimiento no le ayuda en absolutamente nada a alguien a menos que tenga a Cristo Jesús en su vida. Es importante entonces, hermanos míos, no perder de vista que realmente lo que cuenta aquí es permanecer en Cristo Jesús. Conocer a Jesús es conocer la verdadera libertad. Hijos míos, nadie os engañe, dice en el verso 7, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Ya hemos hablado del peligro que corrían las iglesias en los tiempos del apóstol Juan. Los maestros gnósticos enseñaban verdades bíblicas mezcladas con misticismo al que le hacían creer a la gente que solo ellos conocían la verdad. Muchas verdades bíblicas se mencionaban, pero iban mezclados con enseñanzas místicas y engañaban a la gente. Hoy en día, hermanos míos, no estamos muy lejos de lo mismo, sigue aconteciendo exactamente lo mismo. Muchas verdades bíblicas son mezcladas con otras ideas que no vienen del Señor. Y hay mucha gente que termina creyendo en esas barbaridades. Caen en el engaño y si en alguna manera fueron libertados por el Señor en alguna ocasión, vuelven a caer en el engaño de Satanás. Por eso es que si has conocido a Cristo Jesús, permanece en esa libertad y no la cambies por nada. Es importante lo que el apóstol Juan le está enseñando a la gente. Hijitos míos, que nadie te engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Hay algo importante que Juan le estaba enseñando a la gente. Los maestros gnósticos le hacían creer a la gente que nosotros como humanos somos pecaminosos completamente. Pero espiritualmente somos tan puros, que nada nos puede pasar. O sea, le hacían creer a la gente que se podía vivir completamente en el pecado, pero también se podía vivir completamente con Dios a la misma vez. Cosa que la Biblia no aprueba, ni lo enseña, pero mucha gente lo termina creyendo. Hoy en día hay muchas enseñanzas que aparentan ser de Dios y la gente los abraza, pero no son de Dios. Por eso cuando Juan le dice, miren hermanos míos, no se puede practicar el pecado y creerse a uno justo delante de Dios. El que practica la justicia es justo. O sea, practicar la justicia hace a la persona justa. No practicar la justicia no hace a la persona justa. De manera pues que no podemos equivocarnos en este asunto. El apóstol sigue diciendo que conocer la verdad y conocer a Jesús implica practicar la justicia en contraposición con practicar con el pecado. Los cristianos debemos de parecernos a Jesús cada día más y no ir hacia atrás. Terminamos con esto, hermanos. Llegó Jesús para libertar a los seres humanos. En el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Suena terrible esa frase, ¿verdad? Y suena muy fuerte, ciertamente, pero la Biblia lo dice. Porque el diablo ha pecado desde el principio,
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Si pensamos en nuestra época moderna, Juan no califica para hablar políticamente correcto. Ya hubiera sido corrido de las universidades, ya hubiera sido corrido de muchas iglesias, pero Juan llana y tajantemente nos dice a quién pertenece el que practica el pecado. Porque esto es así. Realmente no se pueden disfrazar las cosas de otra manera. En muchas ocasiones, porque no queremos lastimar el sentimiento de una persona, tratamos de minimizar el asunto, pero a veces por minimizar el asunto no decimos la verdad. Y eso puede afectar la eternidad del alma de una persona. Por supuesto que hay formas de cómo decir las cosas, pero sabe, muchas veces por nosotros suavizar el asunto, terminamos diciendo una cosa por otra. El apóstol Juan no pierde el tiempo. Simple y sencillamente le hace ver a la gente a quién pertenece el que practica el pecado. Pero a quién pertenecen también los que no practican el pecado. Algo que debemos apuntalar es que Satanás peca desde el principio, lo que dice ahí. O sea que es algo que él sabe hacer y no puede dejar de hacer porque es parte de su naturaleza. Los seres humanos pecamos por placer. ¿Qué pensamos que el pecado produce? No pecamos por principio, pero nos hacemos esclavos de aquello que nos da placer. Satanás peca por principio, o sea, eso es lo que es su naturaleza. No puede hacer otra cosa distinta que pecar porque eso es lo que él es. Pero los seres humanos, de repente, nos deleitamos en algo y poco a poco nos vamos haciendo esclavos de ello, al punto de caer tan profundo que de repente no encontramos la puerta de salida. Lamentablemente muchas personas, conociendo la verdad, de repente se deslizan a cometer actos que no debieran de cometer y eso les causa un poco de placer. Pero sin embargo no se dan cuenta que ese placer que están recibiendo poco a poco los va a ir arrastrando más y más profundo hasta cuando ya no haya vuelta para atrás. Es importante que usted sepa que si usted ha conocido a Cristo, permanezca en Cristo, porque practicar el pecado nos va a llevar a las garras de Satanás. Por eso, hermanos míos, el que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, ya no puede seguir buscando otras cosas, porque esto le puede causar tremendo daño a su vida espiritual. Aquello que va contra la voluntad de Dios nos esclaviza y al final nos termina destruyendo. Por eso, ¿por qué queremos buscar tales cosas si estamos en Cristo? Todo lo que está contra la voluntad del Señor, hermano, termina sometiéndonos a la voluntad de Satanás. Si no estás en la voluntad de Dios, tienes que estar bajo la voluntad de alguien más. No, como dijimos hace un momento, no puede haber una zona neutral. Pero sabe que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, para que tú puedas ser verdaderamente libre. Satanás tenía todo controlado hasta que llegó Jesús, hermanos. El hombre más fuerte, ¿no? El hombre fuerte pensaba que lo tenía todo controlado, pero llegó alguien más fuerte que él. Y bueno, ya usted sabe lo que sucedió. Hebreos 2:14 dice, porque así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Mire qué tremendo. Jesucristo apareció para destruir por medio de la muerte el imperio de Satanás. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. Alguien podía, o mejor dicho, el apóstol Pedro está hablando
Y nos está enseñando en el libro de Hechos, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Aquí nos enseña algo interesante y grandioso, que Jesucristo apareció para darnos libertad y libertad completa. Si usted conoce al Señor y está batallando con el pecado, es necesario que usted rinda su corazón completamente. No se reserve. En ocasiones queremos guardar ciertas cosas para nosotros y no se las entregamos al Señor completamente. Es necesario que nos sujetemos completamente a Dios, que nos rindamos sin reserva. ¿Por qué razón? Porque es la única manera que el Señor nos va a hacer libres y libres de verdad. Hay una cosa que no podemos olvidar, hermanos míos. Si no somos libres del pecado, el pecado nos va a terminar destruyendo. Si usted ya está en Cristo Jesús y sigue batallando, entréguese completamente al Señor. Deje que la carne muera, que viva para el Señor solamente. Una vez que usted ha vencido al pecado, se va a dar cuenta de lo maravilloso que es vivir libre de ello. Es más, si no lo dejamos, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Eso es terrible. Jesús vino a dar vida. ¿Para qué quiero morir si Jesús vino a dar vida? Pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Por eso en esta noche, ya que estamos hablando de esto, para terminar, te quiero recordar que si Jesucristo vino para dar vida, porque es el único que puede realmente dárnosla. Si vino para dar libertad, es porque es el único libertador que puede haber. No hay más. Puedes poner toda tu confianza en otras muchas cosas, pero vas a terminar decepcionado. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, y te aseguro que tú jamás te vas a decepcionar. Por eso la palabra del Señor es claro. Es necesario realmente rendirnos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Él es el único que nos puede liberar. Independientemente de lo que estés batallando, hoy en esta noche quiero invitarte que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. Ríndete a Él completamente. No te rindas al pecado, no te rindas a la maldad. Y si tú eres esclavo de la maldad, del pecado, Cristo Jesús te quiere libertar en esta noche. Cristo Jesús quiere darte una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo futuro. ¿Por qué no oras conmigo en esta noche en el nombre de Jesús? Y para usted, hermano, que está en Cristo Jesús, permanezca en Cristo, permanezca en el Señor. Venga lo que venga, sea firme en Cristo Jesús, porque ya pronto nuestro Señor aparecerá. Ore conmigo, usted que necesita de Jesús en esta noche. Amado Jesús, en esta noche vengo ante tu presencia para pedirte perdón por mis pecados. Oro que, por favor, me recibas como tu Hijo, Señor. Perdona todos mis pecados, Padre mío, con la preciosa sangre de Jesucristo. Padre, bórralos. Límpiame de toda maldad. Hazme una nueva persona. Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser tu hijo. Gracias, Señor. Gracias por haberme venido a rescatar y dar nueva vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos míos, en esta noche, si usted hizo una confesión de fe en donde quiera que me esté viendo, busque una iglesia donde ir. Acérquese a una congregación donde se alaba, se bendice el nombre del Señor y sirva a Dios, sírvale en espíritu, porque es el único que le va a mantener libre del pecado hasta el final. Que Dios te bendiga y que te guarde. Cada jueves y cada domingo estamos enseñando la palabra del Señor. Si gusta seguirnos escuchando, bienvenido a la familia del Señor si tú estás en Cristo Jesús ya. Y si no has hecho la decisión, hazla pronto, que esta vida que tenemos
se puede acabar en cualquier momento. Pero gracias al Señor que nos da la oportunidad. Que Dios me les bendiga, hermanos amados en Cristo Jesús. Manténgase firme en el Señor, para atrás ni para coger impulso. Amén. Que el Señor me los guarde.